Este es El Brújulo, un espacio de difusión literaria para todo público de habla hispana. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Brújulo. Hola Germán. Hola Lucía, hola a todos, bienvenidos. En este episodio estaremos trabajando sobre la segunda parte de La Vorágine. Contamos con que nuestro público ya la ha leído y queremos insistir en que no estamos haciendo ni un análisis ni un resumen de la obra, sino que queremos simplemente proponer un comentario que sirva para acompañar la lectura de la obra. En el episodio anterior, que estuvo dedicado a la primera parte de La Vorágine, tomamos los espacios que se recorren allí como un motivo para estructurar el capítulo. En esta segunda parte, como se habrán dado cuenta, nos encontramos en el comienzo con un gran canto, con una especie de oración a la selva, después de la cual van a ir apareciendo distintas voces que van a cumplir toda una función en el desarrollo de la historia aquí en esta segunda parte. Por eso hemos querido tomarlas como motivo para darle estructura al episodio de hoy. Sí, Lucía, vimos cómo la primera parte está sobre todo dominada por la voz de Koba. En algunos puntos aparecen algunos personajes que nos cuentan brevemente su historia, pero la primera parte está dominada completamente por Koba. En esta segunda parte vamos a ver que esto va a cambiar y aunque por supuesto la voz que va a seguir contando es la de Koba, él le va a dar espacio a una serie de voces de personajes que van a contar sus historias y que van a ocupar cada vez más espacio, incluso hasta el punto en que la voz de Koba parece perderse hacia el final de esta segunda parte. En ese sentido, toda esta segunda parte está, digamos, organizada a partir de estas voces. Toda la acción un poco se organiza alrededor de estos personajes y de estas voces, y cada una de las voces va a tener, como vamos a ver, una función particular. La plegaria a la selva. Hablamos de una plegaria porque de hecho lo sugiere así el comienzo de la segunda parte, que arranca invocando una entidad que muy rápidamente en las siguientes líneas vamos a poder identificar con una divinidad. Recordemos que comienza: oh selva, esposa del silencio, madre de la soledad. Este tono de plegaria comienza por describirnos un lugar. Todavía no estamos seguros de si la voz está situada en ese espacio. Recordemos que en la primera parte habíamos terminado con los personajes huyendo por las pampas, estaban todavía en el llano. No sabemos si es que ya han llegado a la selva, pero esta invocación lo que hace es mostrarnos un lugar, ante todo visualmente, me parece a mí. Nos da la idea de que estamos en un espacio en el que no se ve el cielo, por lo tanto la luz del sol es escasa y en esa medida se genera una atmósfera de oscuridad que va a coincidir con el estado de ánimo de esta voz que está invocando a la selva como una entidad divina. Se trata de un espacio en el que tampoco hay horizonte ni tampoco hay montaña, y estos dos atributos también nos van a hablar de la situación de esta voz que apela a la selva, una voz que se está sintiendo prisionera, y se trata de un personaje que está lamentando a ver el mundo que ha perdido al estar situado en este lugar desde el cual invoca la selva. Y también otro elemento que nos sitúa en el registro de una plegaria es, por supuesto, la relación entre este espacio que se nos describe visualmente y asociado al estado de ánimo con elementos propios de la divinidad, como por ejemplo la imagen de la catedral, ¿no? Como esta inmensidad de la que también participa la selva, por supuesto, la presencia de voces que nos hablan a media voz y árboles de una naturaleza eterna, ¿no? El elemento de la perpetuidad como opuesta a la naturaleza finita del ser humano. Y Lucía, esta idea de la selva como una divinidad también se relaciona luego con la idea de que la selva es un paraíso vegetal. Es decir, no un paraíso conformado por vegetales, digamos un paraíso humano conformado por vegetales como la idea del paraíso edénico, sino que la idea a la que llega Rivera es que la selva es un paraíso de lo vegetal, donde los seres que disfrutan ese paraíso son los mismos vegetales, que además dice que son seres que no se traicionan, un poco comparándolo con los animales o con el ser humano y con su comportamiento violento y depredador. Este paraíso, cuando trata de incluir al hombre, lo incluye relacionándolo un poco con los ciclos de este paraíso, un ciclo que está determinado por, digamos, la selva se pudre para renacer, la selva se marchita para resucitar, y lo que nos dice allí Koba en este canto a la selva es que el ser humano solamente se puede identificar con ese aspecto, con el aspecto de lo marchitable, de lo que se pudre. Porque, y una idea a la que llega un poco al final de esta plegaria,
es que finalmente este paraíso, esta catedral o esta deidad es algo que el ser humano en realidad no puede entender. Es algo a lo cual no se puede acercar completamente. Es decir, la puede usar, la puede profanar, pero en realidad no la puede llegar a comprender. Sí, es interesante porque es como si dentro de esta comprensión o esta aproximación más bien a esa, casi que a esa infinitud que encarna la selva, pues es todo un misterio, habla del misterio de la creación, y dentro de ese misterio es como si el hombre al final no pudiera ser sino un momento dentro de esa infinitud que los árboles van a trascender. Y aparece allí también con ese misterio de la creación la referencia a las gestaciones perpetuas y también la asociación de la selva con lo femenino, ¿no? Decía al comienzo, selva esposa del silencio, creo, pero sobre todo relacionada con la maternidad en cuanto a este misterio de la creación perpetua. Y en lo que concierne al plano propiamente humano, este plano limitado, lo que nos dice esta voz es que finalmente el criterio en términos humanos para dividir el mundo que ha dejado atrás con este mundo en el que está entrando serían criterios también humanos, que es por un lado la selva, a diferencia de la montaña, es el lugar en el que el secreto aterra. La selva como un lugar de secretos, que es algo que ya más o menos podemos intuir desde la primera parte, pero que seguramente vamos a profundizar en este caso, como la selva como el lugar donde hay crímenes que nadie conoce. Y por otro lado, el lugar donde la esclavitud ocurre, donde la esclavitud sí es posible, a diferencia de la ciudad y de la montaña. Y bien, esta plegaria, además ya en términos de la novela, también la podemos entender como una especie de pórtico, algo que separa la primera parte de la segunda. Iniciamos la segunda parte con una oración que en principio no sabemos quién la dice, ya hacia el final de la oración misma aparece la identificación de Koba. Obviamente es el Koba que está escribiendo, no es el Koba, digamos, que está escapando en ese momento del llano, sino que ese Koba que está escribiendo en ese momento hace una plegaria para abrir la segunda parte. Es decir, tiene la función, esta plegaria, como una función de un pórtico, como de una puerta. Además, es bien particular porque esta plegaria de alguna manera, y también en términos un poco metafóricos, arroja toda una sombra sobre esta segunda parte desde el principio. Es decir, como si nos dijera, ustedes como lectores van a entrar en un espacio, ¿sí? Van a entrar en un espacio textual, en un espacio discursivo, en un espacio de voces, lo vamos a ver después, que es como si fuera la selva. Y mientras en la primera parte veíamos a un Koba que recordaba también sus ilusiones, sus esperanzas, como todavía la expectativa de que esta aventura podría salir bien, ya en esta segunda parte, desde la plegaria misma, lo que se nos anuncia es efectivamente un camino de no retorno y un descenso que va a estar marcado por la dinámica misma de los ríos, que podemos leer también en términos de un descenso espiritual. La voz de los indígenas. Y enfocándonos en los hechos de la narración, vemos cómo la segunda parte empieza con un grupo conformado por Koba, Franco, Correa y el Pipa. Un grupo que el mismo Koba describe como un grupo de salteadores. Y se quedan al principio alrededor de Tame esperando a don Rafo, que se había quedado en Arauca. Pero al ver que nunca llega y digamos con la premura de ir a perseguir a Griselda y a Alicia, que insistimos mucho en esto, incluso al final de la plegaria el mismo Koba lo dice, ¿no? Que ese viaje que va a hacer a lo largo de la selva está marcado por la venganza y una venganza, digamos, relativa a las mujeres, no tanto a Barrera, que es el que se las lleva, sino a las mujeres por haberlo traicionado. Esto lo ampliamos en el episodio pasado relativo a la primera parte. Aunque también ellos están huyendo porque creen que los van a acusar del incendio que ocurrió en el hato, ¿no? Sí, también tienen que moverse de ahí porque creen que los acusan de la muerte de Millán, del asesinato de Subieta, los incendios, en fin. Están en un estado un poco paranoicos y finalmente deciden irse al Bichada. Y aquí esto es bien importante porque viene una descripción de cómo ellos se van hacia una comunidad indígena y van a atravesar un río que seguramente es el Guanapalo, y allí van a dejar los caballos. Y ese gesto de dejar los caballos, que Koba le dedica un par de páginas a la descripción de esa acción, nos damos cuenta cómo están dejando los llanos, ¿sí? Cómo están dejando los llanos y están ingresando en el mundo de la selva.
Es decir, la plegaria funciona como un pórtico simbólico, pero en términos de las acciones, el hecho de dejar los caballos es dejar el llano. Y se enfrentan a la selva, donde el primer elemento que van a encontrar es el de la canoa. Y tú mencionabas también que se iban hacia una comunidad indígena, que yo pensaría que ese es otro elemento que nos sitúa en el universo de la selva, y es cómo para estos colonos la posibilidad de sobrevivir en la selva es acercarse a las comunidades indígenas que, como vamos a ver en toda esta segunda parte, siempre están ofreciéndole apoyo de distinta manera a estos hombres. Sí, de hecho el Pipa es el que les dice que se vayan hacia esta comunidad en Macucuana, esta comunidad indígena de Guahibos, y son primero los Guahibos los que vienen a contactarse con ellos y llevarlos. Son ellos los que los llevan hasta el río Guanapalo, donde dejan los caballos, y allí se montan en una canoa que es de estos indígenas, y viene un descenso por ese río que ahí en esas pocas páginas sobre ese descenso, parece que Coba cambia un poco el registro y lo describe como si fuera un descenso espiritual. Ese río en algunos puntos parece ser como el río Estigia, y la canoa misma adquiere esa imagen que se va a repetir a lo largo de esta segunda parte, que es la canoa como un féretro, como un ataúd que va flotando a lo largo de los ríos de la selva. Ahora, ese primer encuentro con los indígenas, con los guahibos, está marcado por la presencia del Pipa, que es un personaje que habíamos dicho desde la primera parte que es muy, muy importante. Aquí vemos, él nos cuenta su historia, nos enteramos de que de que él no es un indígena, pero sí tiene un gran conocimiento es el que quizás de todos los personajes de la novela conoce mejor a los indígenas, y vemos cómo él cumple una función un poco de bisagra entre estos dos universos, el de los indígenas y el de los colonos, y de hecho tiene unas funciones, podríamos decir, diplomáticas, ¿no? En la medida en que él pueda ser mediador, se hace posible el apoyo que el indígena les presta a los colonos. Sin embargo, desde la óptica de los colonos, de este grupo de hombres que han llegado allí, vemos que se mantiene una instrumentalización de los indígenas que se revela sobre todo en la distancia que Coba toma con respecto a ellos. Vemos como siempre hay un cierto recelo, y aparecen varias marcas del lenguaje que nos siguen hablando del racismo que expresan todos estos personajes colonos, ¿no? Entonces vemos cómo Coba se refiere a los indígenas como diciendo que parecen todos frutos de un mismo árbol, por ejemplo. Los describe como pusilánimes. Cuando aparecen las matronas, las mujeres mayores, las describe como repulsivas. Y cuando se habla de las prácticas locales, de las prácticas de las comunidades, entonces Coba se refiere a ellas de manera despectiva, como por ejemplo diciendo que los hombres persiguen a las pollonas como si fueran gacelas en el monte. Y pese a esta constante por parte de los colonos, vemos como el Pipa, que dentro de su historia sabemos que tiene una gran convivencia con los indígenas, un conocimiento profundo y también todo un respeto hacia ellos. Vemos cómo la mediación de él es lo que garantiza que de todas maneras, en medio de este racismo y de esta visión distante, pues pueda ser posible el encuentro de los dos mundos. Vemos incluso que en el primer momento en que se encuentra con los guajibos, los indígenas ponen 3 condiciones para poder apoyarlos, que son el respeto de sus códigos de vestimenta, el respeto a sus mujeres y que no los maten, ¿no? Dicen que no hagan tronar los Winchester. Y el Pipa es el que está atento a que estas condiciones, además de que se mantengan los perros controlados, que se respeten, ¿no? Para que pueda funcionar la cooperación que necesitan de ellos para poder sobrevivir. Y en realidad, aunque acá ponemos esta parte como la voz de los indígenas, tenemos que decir que en realidad Coba no le da un espacio verdadero a la voz de los indígenas. Los indígenas aparecen a partir de sus prácticas, de sus tradiciones, la descripción que hace Coba de ellos, pero no aparece, digamos, una voz como tal. Sin embargo, más adelante, cuando el grupo de Coba se encuentre con el Imesa va a ir acompañado de 2 indígenas maipureños. Allí, en unos diálogos muy cortos, los maipureños van a definir lo que pasa en las selvas del sur, y lo van a definir con un parlamento muy corto y muy conciso. Trabajo duro, gente maluca, matan indios. Y allí vamos a entender que ese trabajo duro representa como tal la esclavitud en las selvas. La gente maluca representa a los colonos, a los invasores, a los esclavistas, y matan indios hace referencia a la violencia que estos ejercen en esos territorios. Es decir que, de alguna manera, en este parlamento de 6 palabras, resumen lo que después Clemente Silva y Balbino Jácome se van a explayar en discursos mucho más amplios. Claro, esta voz de los indígenas podemos decir que se manifiesta sobre todo a través del silencio.
decías hace un momento, a través de la acción. Más adelante vamos a ver que también a través de las marcas en su cuerpo. Y yo supongo que eso tiene que ver también con la verosimilitud dentro de la historia misma, ¿no? Porque Koba no es un personaje que conozca las lenguas indígenas y en esa medida no es viable que su voz aparezca de manera directa. Por eso vemos que el Pipa tiene toda una función de mediación continuamente y en cuanto a este aspecto particularmente de traducción. Es gracias al Pipa que podemos tener acceso a las palabras directas de los indígenas. Y en medio de este contraste entre estos dos mundos va a aparecer también el espacio del garcero. Recordemos que estos hombres estaban buscando recursos para poder avanzar en su expedición y es el Pipa quien les propone que vayan al garcero, que es el lugar donde podrán recolectar plumas de garza para intercambiarlas por mercancías en Orocué, ya que en ese momento eran muy apetecidas en la industria de la moda en Europa. Y vemos cómo en este elemento se refuerza uno de los grandes temas que son objeto de interés en la vorágine y es el problema del extractivismo, el de la concepción de la selva como un espacio para saquearlo, para explotarlo, casi que ilimitadamente. Y aunque sabemos que el trasfondo de la vorágine, por supuesto, es la explotación del caucho, eso viene ya sugerido desde la primera parte, con este elemento se nos muestra que el problema es mucho más amplio e incluso nos remite en nuestros tiempos al problema del tráfico de especies. Y esto se vincula, por supuesto, con la intención política de la vorágine, que no solamente es una intención de denuncia, sino que también podemos leer en términos de la idea que proponen las profesoras Erna von der Walde y Margarita Serge, de una intención de desfetichizar la mercancía. Es decir, la vorágine sirve para poner de manifiesto, para dejar al desnudo esa relación que se nos oculta entre la producción de una mercancía y su consumo, su disfrute. Sí, al final de esta parte sobre el garcero, Rivera elabora una imagen que creo que sintetiza esa idea que acabas de exponer, y es que contrapone la imagen de los indígenas que arriesgan la vida para recolectar estas plumas de garza en contraposición a esas mujeres desconocidas que se embellecen con ellas. Es decir, creo que en el fondo está como estas mujeres desconocidas no tienen ni idea de lo que pasa, de lo que se requiere para recolectar este tipo de productos. Claro, y en ciudades lejanas, ¿no? Entonces es como el mundo totalmente ajeno a la selva termina impactando de una manera tan brutal la vida en la selva. Sí, y digamos, para el indígena la pluma de garza significa el riesgo, significa, digamos, la posibilidad de perder la vida. Y cuando transita y llega a esas ciudades desconocidas, la pluma de garza solamente significa belleza. Y para terminar esta parte dedicada a la voz de los indígenas, vale la pena insistir en que en esta parte Rivera, a través de la voz de Koba, incluye un cierto tono etnográfico. Koba, al describir su estadía con los guaíbos, incluye una serie de descripciones de la vida de este grupo de indígenas y de sus prácticas cotidianas que van desde la cocina, la vestimenta, hasta la fiesta. Sí, es posible que este elemento haya incidido en la lectura que se hizo en su momento de la vorágine como un relato testimonial. Y de hecho me hizo pensar, supongo que a ti también, Germán, en Yurupari, que fue el texto que trabajamos en el ciclo con el que inauguramos este podcast y que puede ser útil para el público que está interesado en profundizar en este tema. Allí veíamos cómo estos elementos que señalabas y también, bueno, no solamente la fiesta como una cosa excepcional, sino la fiesta en un sentido amplio dentro de la vida cotidiana y también con elementos como las relaciones familiares, las particularidades de la maternidad, incluso la sexualidad y el componente mítico, cómo todo esto configura todo un complejo cultural, ¿no? Claro, Lucía, y aunque por supuesto de todas maneras sabemos que hace parte de la ficción de la vorágine, también está anclado un poco en el conocimiento que tuvo del territorio Rivera a partir de sus viajes, y de alguna manera podemos encontrar una cierta continuidad cultural porque estamos ubicados en el Casanare, casi en el Bichada, y Yurupari ocurre en el Baupés, y vemos que de todas maneras hay algunos elementos que se comparten. Claro, es muy poco probable que Rivera haya podido leer Yurupari, pero sin embargo lo que esto nos muestra es que Rivera sí tenía un gran conocimiento no solamente de la geografía y de la vida cotidiana de los colonos en la selva, sino también de las comunidades locales, ¿no? Sí, de hecho al finalizar esta parte en la vorágine vemos como hay una referencia al yagé, que también es un elemento muy importante en Yurupari, y vemos acá como el Pipa tiene una toma de yagé, bueno, en medio de la fiesta tiene una borrachera de yagé que lo deja dormido casi 2 días y solamente en algunos momentos que lo logran despertar, y que además Koba mismo sabe que el yagé
tenía otro nombre, digamos, en las montañas, que era Telepatina, y empieza a preguntarle por sus sueños, a ver si sus sueños son proféticos. El Pipa solamente logra dar una visión completamente fantástica de la selva, que muchos han relacionado con la imagen de la selva en la plegaria, pero que a mí particularmente me parece que contrasta, porque esa visión del Pipa de la selva me parece un poco más chamánica, por decirlo así, mientras que la visión de la selva en la plegaria es mucho más europea, digámoslo así, mucho más cristiana. La voz de Eli Mesa. Alrededor de la aparición de Eli Mesa, que aparece en el río Vichada, se organiza de alguna manera toda la información acerca de las rutas, no solamente de la ruta de Cova, sino también de la ruta de Barrera. Y aunque bueno, no vamos a entrar a describir exactamente las rutas punto por punto, río por río, creo que sí es importante para los escuchas y para los lectores pensar que estas dos rutas van a llegar al mismo lugar, que serían los Iringales de Yaguanarí en el Río Negro en Brasil, pero que cada una va a describir una ruta diferente. La ruta de Barrera, como le dice Eli Mesa a Cova, es una ruta que va por los ríos, digamos por el Vichada, por el Orinoco, buscando el Cassiquiare, llegando al Río Negro, que es una ruta que empieza en la cuenca del Orinoco y por medio de este río Cassiquiare pasa a la cuenca del río Amazonas, específicamente hacia el río Negro. Es decir, que Barrera, los enganchados y las mujeres van solamente por el río. En cambio, la ruta de Cova, que estabilizan con el Pipa, con un cacique que se encuentran, con el Mesa, con toda la información que da, van a hacer una ruta a través de ríos de la cuenca del Orinoco, pero buscando hacia el sur una manera de pasar a la cuenca del Amazonas, y el último río sería este río, el Papunagua, donde van a encontrar una porción de tierra que deben caminar para pasar al río Izana, que los llevará al río Negro, donde estaría Barrera con las mujeres. Entonces es interesante porque Barrera solamente va por los ríos, mientras que Cova y su grupo están obligados en muchos pasos a caminar la selva, a pasar a pie por la selva, muchas veces incluso cargando la canoa a lo largo del territorio. Es decir, por supuesto, una travesía mucho más dura, pero que lo hacen un poco en este estado de paranoia en el que creen que los están persiguiendo, y en ese sentido deciden no perseguir a Barrera a sus espaldas, sino llegar por otra ruta. Sí, ellos vienen del Casanare, donde estaban con los guajivos, y este trecho hasta antes de que se crucen con Eli Mesa lo hacen sobre todo a pie, y allí vemos a un Cova nuevamente delirante, pero esta vez como consecuencia de la enfermedad y de las fiebres que están padeciendo debido a los rigores de la vida en la selva. Correa también viene enfermo. Y en los delirios de Cova vemos aparecer la presencia de la muerte, la inquietud por el suicidio, por la posibilidad de matar a sus propios compañeros incluso. Y también vemos nuevamente la preocupación por Alicia, que en los delirios de Cova en este caso es representada en dos caminos posibles, ¿no? O Alicia prostituida o Alicia como esposa de un empresario disfrutando de esos privilegios. Y es en este escenario en el que nos encontramos con la presencia de Eli Mesa, que viene a ser como la primera voz fuerte con un espacio importante después de la voz de Arturo Cova. A lo largo de la novela hemos visto cómo aparecen distintos personajes con distintos parlamentos, personajes que nos van contando su propia historia, pero Eli Mesa es la primera voz que va a incorporarse a la novela con una narración propia, con una historia, digamos, podríamos decir, incrustada, y que va a tener una presencia significativa, robusta dentro del relato. La voz de Eli Mesa podemos entenderla dividida en dos partes. Por un lado, en la medida en que actualiza la historia porque nos trae noticias de los personajes de los que no hemos vuelto a saber hasta este punto. Y por otro lado, tiene un componente mítico del que vamos a hablar en un momento. Sobre esta primera parte, en la medida en que Eli Mesa ha sido uno de los enganchados de Barrera, a través de esto podemos enterarnos de cómo el proceso de la esclavitud tiene un primer momento, que es el del enganche, en el cual el enganchador manipula la situación para poder disponer de la suerte de las personas a las que ha enganchado, a las que ha engañado, y mediante ello sacar provecho para sí mismo, como esta lógica de la trata de personas comienza con este momento del enganche, en el que además vemos también desde el principio trato cruel, un trato inhumano, en el que empiezan a haber prácticas de tortura que luego se van a repetir y a amplificar en la esclavitud.
Y no sobra recordar que en estos territorios de frontera todo esto es histórico, es decir, el comercio de hombres y de mujeres era una práctica a principios del siglo XX en estos territorios que seguía vigente, seguía activa, a pesar de que la esclavitud había sido abolida en Colombia en el siglo XIX. Incluso el IMESA nos refiere un cálculo de cuánto se estaría pagando por Alicia y por Griselda y nos habla de una medida en quintales de caucho. Cada quintal equivale a 100 libras de caucho. Es decir que tenemos una noción desde acá de cómo en este entorno donde se privilegia el trueque, el caucho es en sí mismo considerado como todo un valor de cambio, cuyo valor, lo veremos a lo largo de la novela, va variando de manera caprichosa y conveniente. Y otro elemento histórico que aparece en la voz de Limesa es la referencia que hace al coronel Funes. Y la mención a este personaje es importante, luego vamos a ver que el personaje aparece más adelante en la novela, pero es importante porque si quisiéramos ubicar los hechos de la vorágine en el tiempo histórico, algo que por supuesto no es que sea necesario, pero si quisiéramos hacerlo, ubicaríamos a la vorágine entre 1913 y 1922, que es el periodo en el que este personaje, el coronel Funes, tuvo una influencia muy brutal en este territorio. Sí, yo creo que la referencia histórica es muy importante porque precisamente ahí vemos también la intención de la denuncia de Rivera, ¿no? Y no en vano, buena parte de los personajes históricos que él decide incluir en su novela pues están asociados a prácticas de la crueldad, como el mismo Funes, como Barrera y también como Julio César Arana. Bien, y decíamos que podemos ubicar dos partes en la voz de Limesa. Esta primera refería un poco a lo histórico y también a los elementos que hacen posible que la narración avance. Y está uno segundo que hemos llamado mítico y que aparece en el relato de la indiecita Mapiripana. El relato de la indiecita Mapiripana se incluye en la vorágine como el relato de un mito de la selva, contado por el Limesa. Y de hecho se relaciona con otros mitos como con el Poira, que parece que está relacionado con el Moán de los Andes, y también con otros espíritus de la selva como por ejemplo el Curupira. Pero en realidad los estudiosos, digamos, no se han encontrado con versiones de un mito que sea parecido al de la indiecita Mapiripana, y lo más probable es que este mito sea de invención de Rivera. Además también si lo miramos de cerca vemos que el mito realmente lo que hace es fusionar dos mitologías. Por supuesto tiene algunos elementos propios de las mitologías de la selva, pero también por ejemplo en el personaje del vampiro, que es uno de los hijos de este sacerdote con la indiecita, pues es de procedencia europea. Entonces claramente allí vemos que es un mito que es más bien sincrético, que es también el mismo contenido del mito mismo, porque en el mito de la indiecita Mapiripana un poco lo que vemos es lo sincrético, digamos la mezcla entre lo indígena y lo europeo, que sería precisamente este sacerdote, y cómo sus hijos, que de alguna manera podrían también leerse como símbolo del mestizaje, vienen a ser también como esta especie de demonios que hasta cierto punto también podríamos interpretar que representan a estos grupos de colonos a lo largo de la selva. Y el fin del relato de la indiecita Mapiripana va a coincidir con el fin del relato de Limesa, ¿no? Vemos allí aparecer la presencia de una mariposa azul, que es una presencia que podemos asociar como con un presagio de la muerte, y precisamente antecede la escena de la muerte de los dos indígenas maipureños, ocurre ahí a continuación, y que es una escena que además viene a estar situada justamente en la mitad de la novela. Y esto es muy interesante porque es una escena que nos trae de nuevo la imagen de la vorágine. Recordemos que o de una vorágine más bien, ¿no? Recordemos que estos indígenas van a perder la vida intentando cruzar un raudal en el que la fuerza de la corriente se va a llevar la canoa y ellos terminan siendo absorbidos como por una fuerza que los succiona, que los jala hacia un centro que incluso el COA mismo dice es un centro, el centro de la nada. Esta fuerza es la que los jala y termina matándolos. Ahora, si bien es cierto que en esa medida esta es una muerte distinta a todas las otras muertes que hemos visto en la vorágine, y Coba mismo así lo señala en otro de sus delirios, de todas maneras no podemos perder de vista que es una muerte que ocurre debido a que Coba y sus compañeros han decidido forzarlos, han decidido obligar a los indígenas a cruzar este raudal exponiendo su propia vida, y vemos de esta manera a estos hombres comportándose ya tal como los caucheros, ya no solamente Coba a veces en esta
fantasía en que él se ve a sí mismo como un conquistador, sino que acá se comporta él y sus compañeros como un cauchero en la medida en que castiga y obliga a los indígenas y pone en riesgo su vida. Sí, esto es bien llamativo porque realmente esta escena ocurre exactamente en la mitad de la novela. Cada uno de ustedes puede ver en su edición que cuando pasan por esta escena están exactamente en la mitad del libro. Pero también es interesante porque estamos en la mitad también como del territorio que ellos van a recorrer. Es decir, esta vorágine aparece precisamente en el centro, cuando están a punto de pasar de la cuenca del Orinoco a la cuenca del Amazonas, y cuando están por pasar de estos territorios colonos, digamos del llano, bueno, de la selva por supuesto, a territorios de los caucheros. Entonces allí Rivera nos pone en todo el centro de la novela materialmente la imagen perfecta de una vorágine. La voz de Clemente Silva. El personaje Clemente Silva aparece justamente en el marco de esta imagen de la vorágine que acabamos de referir, y es muy interesante que esté también como en este centro, porque a continuación de la muerte de los maipureños vemos una pelea que va a ser muy importante entre Cova y Franco. Va a ser muy importante porque va a implicar todo un quiebre en la actitud y en la emotividad de Cova. Sí, esta pelea que tienen estos dos personajes surge porque precisamente Cova aparece completamente indolente ante la muerte de los maipureños y casi que la ve como un hecho estético y la describe como un hecho estético. Incluso hay una parte donde trata de impedir que sus compañeros traten de salvarlos porque dañaría la unidad estética de la muerte de estas dos personas. Es decir, un momento en que el personaje de Cova creo que está llegando como al fondo de su locura y un poco también como de su propia humanidad. Y creo que es el momento de quiebre, porque precisamente esta pelea que tiene con Franco parece que lo va a poner en un estado emotivo y psicológico diferente. Y allí es donde va a entrar Clemente Silva. Y precisamente es por esta pelea que cuando entra Clemente Silva vemos a un Cova inmediatamente mucho más compasivo. Claro, tú has mencionado varias veces cómo parece que Cova, a lo largo de todo lo que hemos recorrido en la novela, él parecería no darse cuenta de dónde es que está situado y por eso todas sus ensoñaciones y sus delirios, pero pareciera ser un momento como de revelación, ¿no? Es como esta pelea con Cova le permite al personaje un momento de reconocimiento. El encuentro con Clemente Silva se da precisamente cuando el grupo de Cova está tratando de pasar de la cuenca del Orinoco a la cuenca del Amazonas. No sabemos el punto exacto, pero estamos más o menos saliendo del Inírida e ingresando al río Papunagua, y estamos ubicados al suroeste del Guainía, del departamento del Guainía actual. Y se nos dice cómo aquella zona está controlada por lo que llaman un pueblo cosmopolita. A lo que se refieren con este nombre es que es un asentamiento de caucheros, pero la mayoría de estos caucheros provienen de otras caucherías como prófugos, es decir, se han volado de otras caucherías y han llegado allí, o también los han retenido los mismos caucheros de este pueblo cosmopolita y los han mantenido allí también cautivos para explotar la zona donde encuentran el caucho. Aquí es importante entender que el caucho como tal no se explota en plantaciones, sino que los caucheros deben ir a lo largo de la selva buscando áreas donde haya una amplia profusión de este árbol para poder ser explotado. En esa medida es muy fácil, digámoslo así, en principio uno pensaría que los caucheros, que los que explotan el caucho como tal, los que hacen los cortes en los árboles y recolectan la goma, pues sea muy fácil que se puedan volar, que se puedan escapar precisamente del yugo de los esclavistas caucheros. Sí, de hecho hay una palabra específica para eso, ¿no? Ustedes recordarán estas palabras referidas a hacer un picure o a picuriarse, que está referida siempre al que logra escaparse o al que tiene la intención de escapar. Sí, pero precisamente allí se nos dice que entre diferentes caucherías a lo largo de la selva ejercen un control territorial, ejercido sobre todo sobre los ríos, pero ese control territorial implica primero que existen unos salvoconductos que les permite a la gente recorrer la selva, y también que en las caucherías mismas se hace control de las personas que ingresan a ese territorio, y en esa medida los retienen hasta no saber, por ejemplo, de qué cauchería viene. Eso hace que puedan ejercer el control territorial y que las personas, aunque aparentemente van, digámoslo así, libres a explotar el caucho,
no puedan moverse fácilmente porque pasan de un territorio de una cauchería a otro donde van a ser seguramente retenidos a lo largo de los ríos, porque es muy difícil moverse por la selva y la gente tiende, como lo hemos visto a lo largo de la novela con Koba y su grupo, tiende a moverse por los ríos. Es la forma más fácil de moverse en la selva. Y en ese sentido, cualquier persona que pase de una cauchería a otra va a ser fácilmente detectada. De hecho, vemos ahí como Clemente Silva en algún momento se pregunta cómo es posible que no los haya detectado, cómo es posible que no los haya visto, porque él está precisamente ejerciendo allí una función de control. Y es en este contexto entonces donde se encuentran con Clemente Silva. Clemente Silva es un colombiano, es un pastuso que le va a contar la historia a Koba y a sus compañeros. Allí vamos a ver cómo Koba le va a dar en el discurso un espacio muy grande para que Clemente Silva se explaye y cuente toda su historia como cauchero, como esclavo y de dónde viene. Y precisamente nos enteramos que Clemente Silva viene de Nariño, específicamente de Pasto, en busca de su hijo o persiguiendo el rastro de su hijo. Lleva en la selva 16 años y bueno, para ese momento todavía no sabemos si ha encontrado a su hijo o no, porque empieza la historia desde el principio. Y nos dice cómo su hijo se internó en las selvas del Putumayo, buscando un poco riqueza, pero también huyendo a una posible ignominia familiar causada por su hermana, es decir, por la hija de Clemente Silva, quien precisamente tiene un asunto muy parecido a los problemas que tuvieron Alicia y Koba antes de salir de Bogotá. Entonces Clemente Silva viene desde Nariño, desde Pasto, y se interna por el Putumayo, en principio por el río Caquetá, y termina siendo esclavizado por estas caucherías, un poco él también permitiéndolo, digámoslo así, porque rápidamente él se da cuenta que posiblemente su hijo también ha sido esclavizado y debe estar en alguno de los siringales, y lo que hace Clemente Silva es ir pasando de un siringal a otro, de una cauchería a otra como esclavo, para tratar de encontrar rastros de su hijo. Mientras va contando esta historia, entonces nos va contando también la historia de las caucherías. Y allí es donde nos vamos a encontrar con esta relación entre el discurso ficticio, el discurso de la ficción y el discurso histórico. Y otro aspecto importante de la voz de Clemente Silva es que viene a completar el mapa geográfico de la vorágine de la novela. Habíamos visto cómo Koba y Alicia salen de Bogotá y entre la primera y la segunda parte tenemos toda una imagen del Casanare, la imagen de los colonos, luego el ingreso a la selva por el Bichada, toda esta imagen de la selva y sobre todo la imagen de los ríos, de los pueblos indígenas al principio, hasta llegar a esta zona. Tenemos, digamos, toda esa imagen de la Orinoquía particularmente, y lo que falta es la imagen de las caucherías en el Putumayo. Allí es donde ingresa Clemente Silva y es a través de su discurso que nos vamos a encontrar con toda esta descripción, y es donde Rivera va a terminar un poco como la imagen geográfica global de la novela. Koba y su grupo nos describen sobre todo toda la Orinoquía hasta este punto, y Clemente Silva nos va a describir todo el sur del país, desde Pasto, desde donde sale Clemente Silva, hasta el Amazonas, digámoslo así. Es que la voz de Clemente Silva resulta central para la novela. Hace un momento decíamos que esta imagen del ahogamiento, estas voces que son absorbidas, viene a estar justo en la mitad de la novela, y después de eso es cuando aparece Clemente Silva como con una voz que al contrario emerge, que sale a la luz, porque es gracias a él que la novela va a cobrar plenamente un sentido de denuncia. Clemente Silva es un personaje ficticio, claro, pero no podemos perder de vista que todo lo que él nos está contando a través de su historia es histórico, es verídico. De eso estuvimos hablando en nuestro ciclo introductorio, concretamente en el episodio dedicado a los informes y a las denuncias que se presentaron en su momento. Y allí hablábamos de personajes como, por ejemplo, Hardenburg, Roger Casement, e incluso de personajes que van a aparecer aquí en la novela misma, como el juez Valcárcel, que efectivamente estuvo haciendo denuncias, incluso escribió un libro al respecto, y también Eugène Rebouchon, que se nos cuenta que fue guiado por Clemente Silva, y resulta que este francés efectivamente fue un explorador francés que en 1906 desapareció en el río Caquetá, y que había tomado fotografías de las torturas a los indígenas, y que es muy muy probable que lo hayan pues desaparecido precisamente por esta intención de denuncia. Y entonces, ¿cuáles son las cosas que nos cuenta Clemente Silva a través de su historia? Vemos que desde su presencia es un hombre enfermo, con las piernas engusanadas, un hombre que está en la miseria luego de 16 años de esclavitud,
y que en medio de este relato nos va configurando una imagen de la selva como un lugar en el que se juntan los rigores propios del entorno con la codicia, ¿no? Y esta codicia es un elemento que hace equiparar la historia de los árboles a la de los hombres, ¿no? Los árboles tienen el extracto del caucho, los hombres el de la sangre, y ambos terminan convertidos en esclavos por la codicia de los empresarios. Y a través de su relato nos vamos haciendo una imagen de todo un ciclo de muerte que comienza en el momento mismo del enganche, ¿no? Veíamos, por ejemplo, cuando él les cuenta que a los siringales del Yaguanarí ha llegado Barrera con 20 colombianos. Estos hombres se asombran porque ellos habían visto partir más de 70. Entonces este ciclo comienza desde ese mismo momento del enganche y luego se va replicando, se va multiplicando a través, por ejemplo, del sistema del endeude, que recordemos que es este registro amañado que convierte al esclavo en un deudor eterno, ¿sí? No solamente durante toda su vida, sino que su deuda además se hereda. Y a través de este sistema y de los castigos, también de las torturas, se va configurando todo un poder organizado en torno a cómo disponer de la vida de las personas. Entonces, sí, la voz de Clemente Silva por eso tiene también un papel tan importante, porque creo que después de esa figura de las voces que se ahogan, esta voz emerge, sale a la superficie con una denuncia sobre hechos históricos, con personajes reales históricos, y no podemos perder de vista que si bien Cova se nos venía presentando como un personaje que tenía una preocupación por las injusticias, en realidad Clemente Silva es el primer personaje que habla formalmente de denuncias. Recordemos que él cuenta hacia el final de su relato cómo en Manaos él había intentado denunciar y que ya desde Iquitos venía pensando en a quién dirigirse para denunciar todas estas atrocidades. Sí, a lo largo del discurso de Silva, pues vemos aparecer, ya lo dijiste, a Arana, que obviamente es el personaje, digamos, prominente en esta zona y en esa época que está relatando Clemente Silva, pero también salen otros personajes históricos de los cuales hablamos en ese ciclo introductorio que mencionaste, Lucía, y es, por ejemplo, los empresarios colombianos. Recuerden que los empresarios colombianos fueron los primeros, digamos, que llegaron a la zona y que abrieron caucherías y que empezaron a tener negocios con Arana, a ser socios. Digamos que ese es el momento preciso que está relatando Silva, pero que después estos incluso van a ser, la mayor parte de ellos van a ser asesinados o desplazados por todo el poder que va a terminar acumulando Arana. En este relato, creemos que una escena, digamos, central que lo reúne todo es el momento en que Silva va por diferentes siringales a lo largo del Putumayo buscando a su hijo y finalmente termina en la Chorrera, y hay una escena en la que termina hablando con Arana y termina él negociando la libertad de su hijo. O sea, aunque él es esclavo, negocia con Arana la libertad de su hijo, y allí es donde Arana le propone que para poder pagar la deuda de ambos, la deuda de su hijo y la deuda suya, que le ayudara a buscar a lo largo del Putumayo, a lo largo del territorio, quiénes eran los caucheros que le estaban robando goma. Entonces, esta escena me parece que representa, digamos que es el centro un poco del relato de Clemente Silva, y es la libertad por el caucho, ¿sí? La libertad por la goma, y digamos un personaje, el esclavista, negociando esa libertad directamente. Claro, además también es muy curioso porque es un personaje histórico, real, negociando con un personaje ficticio en torno a una situación que muchos han denunciado. Y efectivamente hay muchos otros elementos históricos en el relato de Silva. No podemos perder de vista que el Encanto y la Chorrera fueron enclaves reales y que tienen una historia muy, muy importante también dentro de la historia de Colombia. De eso también estuvimos hablando en nuestro ciclo introductorio. Y otro elemento que quisiera resaltar, Germán, dentro de todos estas decisiones de Rivera con respecto a los elementos históricos, es el diario La Felpa, que aparece allí referido, ¿no? Porque este diario peruano efectivamente fue de los primeros que hicieron denuncias públicas, periodista allí con una función muy importante, Benjamín Saldaña, y se nos cuenta, está esta imagen de una hoja de periódico circulando por la selva hasta que alguien pudiera ser capaz de leerla, alguien que supiera leer, y cuando los capataces descubren que hay alguien leyéndolos, fíjense que la tortura que realizan para castigarlos es a través de los sentidos por los cuales entra la información, ¿no? Les ponen cera caliente en los oídos y les cosen los ojos. Y esto es todo un gesto, ¿no? Me parece, o sea, es verídico que esto ocurría, pero al recoger esto Rivera creo que también nos está hablando precisamente del lugar, de la importancia de la palabra, de lo que ocurre a través de la denuncia escrita.
Bien, y en el final de esta segunda parte vamos a encontrar a Clemente Silva contándonos cómo, después de que ha sido vendido a Zoraida Ayran, que será un personaje importante que va a aparecer después, nos cuenta cómo con Zoraida Ayran, digamos a su servicio, termina llegando a Iquitos, donde tiene la posibilidad de ir a buscar al cónsul colombiano en Iquitos para denunciar, y ahí es donde él lo dice explícitamente, para denunciar los crímenes de la selva. Pero allí nos vamos a encontrar con algo muy interesante, y es que toda esta descripción de Silva tratando de encontrar al cónsul, tratando de llevar a cabo, digamos, su intención de denuncia, termina generando un texto y unas descripciones que me parece que se anteceden en algún sentido a las narraciones kafkianas y al problema de la relación entre el hombre moderno y la autoridad, la relación entre el hombre moderno y la justicia. Allí vamos a ver cómo Silva entra como en un mundo un poco surreal, tratando de llevar estas noticias a una autoridad, y por supuesto no lo logra porque la existencia y el ejercicio mismo de la autoridad y de la justicia parecen un chiste, parecen parte, digamos, de una comedia negra. Sí, ya para ir cerrando esta voz del relato de Clemente Silva, quisiera apuntar también este gesto que nos trae Rivera, y es cómo este hombre que en la selva tiene como función orientarse y abrir caminos para los demás, para sí mismo abrir trocha, es un hombre que al llegar a la ciudad no sabe orientarse, ¿no? Me parece todo un gesto sobre cómo equiparar o hacer irreconciliables estos dos universos de la selva y de la ciudad. La voz de Balbino Jácome. Bien, veíamos cómo Clemente Silva encarna la voz de la víctima, del esclavo, y que habíamos visto además que era una voz incrustada dentro de la historia de Arturo Cova, ¿no? Para este momento, para el final de la segunda parte, aparece una nueva voz que se incrusta a su vez dentro del relato de Clemente Silva, porque él venía de ser liberado o de creer que había sido liberado por el visitador, y se encuentra con este personaje con el que va a tener una conversación fundamental para este cierre de la segunda parte. Balbino Jácome se nos presenta como un buen verdugo, en el sentido en el que él trabaja con los empresarios del caucho, con los esclavistas, y en esa medida es un capataz a quien vemos ejerciendo la violencia. Y dentro de esta experiencia que él mismo nos cuenta, ha aprendido a sacar provecho para poder ayudar a los otros cuando ve que le es posible, o también cuando ve que le es favorable. Y de este modo, en contraste con la voz de Clemente Silva, que era la voz de la víctima, del esclavo, gracias a la voz de Balbino Jácome tenemos acceso también a la perspectiva del victimario. Y es interesante cómo él termina ilustrando al propio Clemente Silva, que es un hombre bastante experto, bastante recorrido y que ha vivido en carne propia en la voz del esclavo, pero Jácome termina incluso abriéndole los ojos con respecto a las dimensiones de la lógica en la que estamos inmersos aquí para este punto de la historia. Me parece que una frase muy puntual de Balbino Jácome, que en realidad es una intervención corta pero absolutamente sustanciosa, una frase que creo que es muy diciente al respecto, es cuando le dice a Clemente Silva que si el visitador quisiera conocer los verdaderos crímenes de la selva, no los encontraría ni siquiera en la selva, sino en los libros de deuda. Creo que ahí se condensa muy bien como el fondo de todo lo que está pasando acá. Estos libros, recordemos, y también lo hablamos en nuestro ciclo introductorio, eran los que usaban los capataces para registrar las cantidades de caucho que traían los esclavos y asimismo cuánto se les estaba reconociendo a cambio de mercancías, ¿no? Que se registraban como un avance. Y Balbino Jácome va a insistir en algo que también ya se nos había dicho a través de Clemente Silva, y era este desbalance descomunal entre el registro del caucho que entraba y las mercancías, los precios que se les cobraban a cambio de las baratijas que se les daban a los esclavos. Y que era, después de todo, la dinámica que garantizaba una esclavitud a perpetuidad, insistimos, una deuda que no se terminaba de pagar nunca, ni siquiera con la propia vida. Y entonces esta voz de Balbino Jácome, a pesar de que es bien cortica dentro de la novela, es fundamental porque podemos entender que también a través de su voz se encarna la voz de Rivera mismo, en la medida en que se concretan no solamente las denuncias por las atrocidades, sino también hay una denuncia en cuanto al proyecto político de los empresarios caucheros, esta idea de militarizar la selva, incluso la ambición de poder tener centros de poder oficiales como alcaldías y panópticos. Eso por un lado, y por otro también hay una denuncia política en cuanto a las disputas territoriales con el Perú a principios del siglo XX, y
en cuanto a la ausencia de las propias autoridades nacionales para defender el territorio, ¿no? No perdamos de vista que esta historia, a pesar de que se proyecta también hacia Brasil, Perú y Venezuela, se ha mantenido siempre dentro de los límites de Colombia. Y conociendo las denuncias de Rivera en su momento, sabemos que para él esta disputa territorial también era una preocupación muy importante dentro de la vorágine. Sí, Rivera escribió una serie de artículos que publicó en la prensa antes de que se publicara La Vorágine en 1924, y muchas de las ideas que aparecen en estos artículos parecen articuladas por la voz de Jácome. Y sobre estos artículos también hablamos en el ciclo introductorio, en los episodios dedicados al Paraíso del Diablo, que fue precisamente un nombre que se usó para llamar a este territorio del Putumayo dominado por estas caucherías. Claro, y es que no podemos perder de vista que Rivera, además de poeta, también fue un político y ejerció el periodismo. Bueno, y por último, a propósito de la voz de Balbino Jácome, nos sobra subrayar que es a través de Balbino Jácome que nos enteramos de que a Clemente Silva se le dice el brújulo, ¿no? Entonces, para nuestro público también hay acá todo un guiño. Lucía, entonces hemos visto que a lo largo de esta segunda parte de La Vorágine, Rivera, a través del discurso de Cova, nos va a organizar su novela alrededor de una serie de personajes que van a ingresar a este discurso de Cova y nos van a contar la historia. Desde el principio vemos cómo aparece el Pipa contando su historia de vida a lo largo de los llanos y de las selvas, su relación con los colonos, con las caucherías, con los hatos de ganado y con los indígenas. Luego vamos a encontrar la historia de Elimesa, que es fundamental porque va a dar cuenta de cómo se tratan los enganchados, digamos, cómo finalmente los enganchan y finalmente cómo los secuestran y los llevan por los ríos a internarlos en las selvas para esclavizarlos. Y luego, con la voz de Clemente Silva y la de Balbino Jácome, nos vamos a enterar de las realidades concretas en las caucherías. En un caso por parte de la víctima y en otro caso por parte de un victimario de uno de los verdugos, que nos va a permitir hacernos una idea mucho más general de las situaciones de estas caucherías. Lo interesante de todas estas voces que van a dominar esta segunda parte es que también se pueden ver que van como en una especie de crescendo. Con el Pipa nos enteramos de algunas cosas de las caucherías, con Elimesa de otras, y ya con Clemente Silva y con Balbino Jácome nos damos cuenta de la dimensión real de la situación de las caucherías. Y también todo esto lo podemos entender como una forma en que el personaje de Cova se va a ir transformando en términos de su conocimiento. Vemos que incluso en buena parte de esta segunda parte, Cova está dominado por la intención de la venganza. Lo que lo mueve en la acción, lo que lo mueve a internarse a las selvas es ir a vengarse de las mujeres que lo han engañado a él y a Franco. Pero a lo largo digamos de esta intención se va encontrando con estas voces que podemos entender que lo van ilustrando, ¿sí? Le van diciendo qué es lo que está pasando en las selvas, qué es lo que está pasando en el lugar donde él se encuentra, porque en ningún momento vemos a Cova realmente preocupado, digamos, por la situación social en las selvas, sino preocupado por las mujeres que lo han traicionado. Entonces vamos a ver que una de las funciones de estas voces, una tras otra en diferentes dimensiones y como que se van acumulando, es de alguna manera ir transmitiéndole un conocimiento real sobre el territorio a este personaje que no tiene ni idea de dónde está. Y aquí lo vemos que empieza ya con Clemente Silva, que empieza más o menos a reaccionar. Y en algún momento, de manera muy quijotesca, incluso dice: yo soy el amigo de los débiles y de los tristes. Cuando habla con Clemente Silva se da cuenta, digamos, de la dimensión de la historia de este personaje. Y allí lo vemos como Cova empieza a cambiar su manera de vivir en este territorio. Esa necesidad de venganza con la historia de Clemente Silva se va a mutar. Todavía no sabemos hacia dónde, pero parece que empieza a cambiar. Y es algo que se proyecta hacia la tercera parte. Nos preguntamos acá cuál va a ser la influencia que va a tener el relato de Clemente Silva en el ánimo de Arturo Cova. Bien, Germán, y con esta suerte de empatía que expresa Cova hacia lo que él mismo ha llamado en otro punto de la novela las razas vencidas, vamos a dejar acá por hoy y los invitamos a que nos acompañen en el próximo episodio con la tercera parte de La Vorágine.
Queremos insistir una vez más en que no estamos haciendo ni un análisis ni un resumen de la obra, sino que estamos proponiendo solo un comentario que por ahora nos permita una primera aproximación a la novela completa para después adentrarnos en las conversaciones más detalladas que queremos proponerles. Y los invito a que nos sigan en nuestro Instagram, somos el_brújulo. Estaremos pendientes tanto allí como aquí en Spotify de sus comentarios y preguntas. Nos vemos en la próxima, Germán. Bueno, Lucía, nos vemos en la próxima.